Y bienvenidos. Esto es Civil Craft Games, un universo extendido de juegos. Y bueno, vamos a estar haciendo minería en tierra, ¿ok? Vamos a utilizar lo que es el Rocks de la compañía Grey Cats, que es una compañía para hacer minería aquí en Star Citizen. Bien, cuando vamos a hacer minería a pies en Star Citizen, hay dos formas de hacerlo. ¿Ok? Puede ser a pies, utilizando solamente el personaje, o lo puedes hacer en un vehículo terrestre. Y en este caso necesitarías una nave en el que puedas cargar el vehículo terrestre. Yo estoy utilizando esta nave grande, pero hay unas naves más medianas que se pueden utilizar para llevar, aunque sea un vehículo en tierra. Este es el caso del Nomad. Es una nave que podrías utilizar para llevar un vehículo terrestre. Ok, bien, entonces vamos a entrar en materia rapidito. Bien, cuando tú vienes a hacer minería en una superficie planetaria, en cualquiera de los planetas o la luna, o lunas que hay en el juego, vas a ver que hay diferentes eh, iconos o logos que salen mientras tú vas paseando la nave por la superficie del planeta. Bien, por ejemplo, estas rocas que aparecen en este símbolo rojo, bien, estos que están aquí son las que tú vas a hacer, las que tú puedes minar solamente con una nave, sea la Prospector o la Argomole, ¿ok? Ahora, las que aparecen, estos diamantitos, cuando tú encuentras estos diamantes aquí, pues bueno, estos diamantes significa que son los que puedes hacer con un vehículo terrestre. Si encuentras estos mismos diamantes, pero mucho más pequeños, quiere decir que son los que puedes hacer de forma eh, a pie, solamente con el personaje, sin ayuda de ningún vehículo, solamente de la multi herramienta para minería, ¿ok? Bien, entonces una vez que hayamos encontrado el depósito marcado por estos diamantes, pues aterrizamos la nave para entonces dedicarnos a la extracción. Bien, a lo que voy por el vehículo, les recuerdo que para hacer minería conlleva mucho tiempo, ¿ok? Eso puedes tardarte 1 hora, 2 horas entre lo que buscas y encuentras un depósito y otro, pero realmente una vez que empiezas a extraer estos minerales en tierra vas a sacar mucho dinero. Bien, en este vídeo encontramos lo que es un depósito bastante grande. Y bien, entonces a lo que doy una vueltecita para asegurarme de que todo está bien alrededor, vamos ahora sí que a por nuestros rocks y comenzamos entonces la extracción de esto. Conseguí un depósito bastante amplio aquí, la verdad que no lo podía creer, tiene como 7 o 10 rocas ahí en el mismo lugar. Y bueno, en este caso vamos a estar extrayendo lo que es Asphorite o Asphorite, es lo que vamos a estar extrayendo y esto lo pagan muy bien, ok, tiene un precio de 152, ok, así que y no hay que ir a la refinería porque estos materiales que nosotros extraemos con nuestros vehículos terrestres no hay que llevarlo a la refinería, sino que lo podemos vender en la misma superficie en estos lugares mineros o si no también en los iPods, ¿ok? Cualquiera de estos podemos venderlos ahí. Bien, como vemos es un depósito bastante grande, así que bueno, vamos a estar extrayéndolos, pero el problema también es que algunos, 2 o 3 de ellos, están justo debajo de otras rocas que no podemos romper. Okay, así que vamos a tratar de extraer el máximo que pueda. Ok, bien, entonces vamos a comenzar con la extracción. Bien, cuando tú usas estos vehículos, recuerda la tecla M para activar lo que es el rayo de fracturación y tractor. Y luego tenemos que ubicar bien el vehículo para que salgan estas líneas rojas y verdes y podamos comenzar con lo que es
la extracción. ¿Ok? Lo primero que hacemos es fracturar la roca y luego la extracción de los minerales que salgan de la misma. ¿Ok? Recuerda siempre que con la tecla M se activa, luego con lo que es el ratón, con el clic izquierdo le damos al rayo para que salga, luego con la rueda del ratón vamos dándole más potencia, siempre pendiente de que no pase de la zona verde. Si pasa de la zona verde y entra a la zona roja, vamos a tener problema porque va a reventar y vamos a perder todo lo que hay dentro de esta piedrita, ¿ok? Dentro de este depósito. Así que hay que estar pendiente siempre de eso. ¿Ok? Con la rueda del ratón le damos hacia arriba y hacia abajo para mantener el rayo lo suficientemente estable. Bien. Ahora una vez que ya la piedra rompa, como vamos a ver aquí, pues entonces van a salir todos esos diamantitos pequeños y dándole al ratón, dándole al ratón, pero al clic derecho en esta ocasión, pues como vemos activamos lo que es el rayo tractor y comenzamos a extraer todos estos diamantitos. Intenta no moverlo mucho mientras se esté extrayendo hasta que terminen de dar vuelta estos diamantitos que tuve ahí dando vueltas. Le llamo diamantito porque es el icono que tiene, pero lo que estamos recogiendo en este caso es Asphorite o Asforite, ¿ok? Que tiene un muy buen precio. Entonces, bueno, como vemos, estamos recogiendo todo. Y bueno, para no hacer el video tan largo, porque la verdad que me eché un buen rato sacando todas estas piedras de aquí y colectando mucho, pues nada, el rock llegó al límite. Es lo que yo creía que había llegado al límite, pero como vemos en este círculo rojo, realmente no ha llegado al límite. Esto le cabe en 80.000 y apenas tiene 16% del vehículo lleno, así que no sé qué es lo que habrá pasado, pero bueno, no importa. Lo que vamos a hacer ahora es que te voy a enseñar lo que hago yo cuando realmente el vehículo está lleno, ¿ok? Pues bien, lo único que hago es abro el cargo, la parte de atrás la puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde afuera, no importa. Pero bueno, y entonces una vez que hayamos abierto el cargo, pues bueno, vamos a salir del vehículo y te voy a enseñar. Lo que hago yo en este caso es que antes se podía hacer que cuando estaba lleno, es hacer que el vehículo hiciera una cajita y esa cajita pues tú sacabas la cajita y la metías dentro de la nave. Pero ahora no sé por qué no encuentro esa opción, no sé si es que la quitaron o qué pasó, pero bueno, no importa. Entonces lo que hacemos es que una vez abierta la caja, entramos al modo y como vemos todo el asforite que está ahí lleno está. Según ellos, como vemos, tiene más que el 21%, no sé qué habrá pasado, algún bug o algo, pero no importa. Entonces lo que yo hago es que cuando el vehículo tiene todo esto, cuando está lleno a full, lo que yo hago es que hago esto, empiezo a cargar el backpack o la mochila del personaje hasta llenarla, ponerla a full. Así que si te traes una grandota que le caben hasta 120.000, pues puedes extraer mucho de este material durante muchas horas y hacerte de un buen dinero. Ok, bien, entonces bueno, seguimos. Entonces, esto es lo que yo hago, es que empiezo a llenar el backpack hasta que no da más y luego continuamos con lo que es la recolección de estas rocas. Bien, entonces pues bien, una vez que ya está ahí, lo podemos cerrar desde aquí mismo afuera o desde adentro como hicimos ahorita. Bien, nos fijamos que todo esté bien a nuestro alrededor y bueno, nos volvemos a montar a nuestro vehículo Rocks y continuamos. Bueno, ahora ya vuelve a funcionar otra vez. Ahorita se trabó y no podíamos moverlo, así que bueno, como vemos ya está funcionando de vuelta. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra colecta. Bien, entonces una vez que hayamos llenado otra vez ya el vehículo, ya llenado el backpack y llenado el vehículo completamente, pues entonces ahora
nos vamos. Ok, puede que llenes el vehículo en un solo depósito grande como este, o que consigas varios. En este caso yo tuve la suerte de conseguir este y otro más, y bueno, llenamos el vehículo completo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a venderlo, ok, que es muy importante que vean dónde se vende y qué hay que hacer cuando está todo bien y lleno, ok. Bien, entonces ahora vamos a cerrar aquí para que quede el carrito bien lindo ahí. Vamos a cerrar acá también la compuerta a la nave y vamos para adentro. Mira qué bonita la animación, todo perfecto en este juego. Y bueno, mientras entramos a la nave, les recuerdo que esto es un alfa, ¿ok? Está bastante estable, es muy jugable, pero no deja de ser un alfa, ¿ok? So, de vez en cuando te vas a encontrar con algún bug, algún problemita, pero no importa. Ok, a la verdad me veía que sucio estoy ahí, tío, de todo lo que he recogido. Quedé asquerosamente sucio. Pero bueno, entonces el juego es muy bueno. Eh, Les pido que me regalen su like, que dejen sus comentarios, que si pueden este, compartir este video en sus redes sociales, compartir de Civilcraft Game con sus amigos, que me ayuden a seguir creciendo. Y eso lo voy a agradecer un montón. Bien, entonces bueno, vámonos de aquí, que vamos a ir a vender nuestros productos. Realmente que saqué bastantes piedras, pero bueno, como les venía diciendo, recordemos que estamos en un mundo abierto, ¿ok? No hay que estar confiados. Hasta el día de hoy, la verdad que no he tenido problemas con ningún jugador. Nunca, no me he encontrado con jugadores malvados. Sí me he encontrado con algunos jugadores, ninguno malvado, realmente. He estado haciendo minería tranquilo, he estado haciendo comercio tranquilo. De verdad que he estado haciendo mis misiones y todo bastante tranquilo, sin problema de nada, para ser un mundo abierto. En un juego MMO, la verdad que es un excelente juego. Hasta ahorita la comunidad no se ha portado mal, así que bueno. Entonces mira, les voy a dejar con esta belleza de imagen. Mira qué view más bonita, un paisaje precioso. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a buscar un lugar donde vender este producto. Bien, entonces nos alejamos bastante del planeta, activamos lo que es el motor de Quantum para poder localizar los puntos que estamos buscando, y en este caso buscamos estos puntos que dicen que tengan incluido mining, ok, de minería. Y entonces nos vamos hacia dentro del planeta. Hay muchos puntos de estos en las lunas o en los planetas en los que estés minando, ok. Y bueno, una vez ahí, pues aterrizar va a ser fácil. Ahora, cuando estemos aterrizando en estos planetas, nos vamos suavecito, despacito, en especial si vamos cargados de un montón de materiales para vender, porque podemos estrellarnos o puede pasar cualquier cosa y perder la mercancía. Así que les recomiendo siempre irse despacito, ok, muy despacito. Y entonces, como vemos, pues ya estamos aquí, ya estamos llegando. Y nada, localizamos el punto donde está la escalera, que es lo más importante para entonces aterrizar justo frente de las mismas, para que se nos haga muy fácil entrar. Ok, siempre fíjate alrededor que no haya otras naves. Ok, y ves otras naves, pues sigue por ahí, regresa más tarde, búscate otro punto, porque nunca sabemos quiénes están ahí, a menos que sean amigos. Pues no recomiendo aterrizar. ¿Okay? Entonces, como vemos, yo voy muy precavido, aterrizando muy suavecito. No quiero ninguna sorpresa después de estar más o menos una hora, hora 15 minutos
invertidas en esta cuestión de la minería. Entonces pues no quiero perder nada. ¿Ok? Y entonces con el mismo amor y cariño, pero muy ilusionado, voy, voy aterrizando mi hermosa Constellation Taurus que me fascina. ¿Ok? Y bueno, ya casi tocamos el suelo. Siempre asegúrate de que no hay piedra ni nada donde estás aterrizando, que esté lo más limpio posible. Lo de plano no importa, pero que esté lo más limpio posible, ¿ok? Eso es muy importante para que la nave pueda aterrizar tranquilo. Si cae sobre una piedra o algo, pues no va a quedar muy firme la nave. Y como vemos, pues ves, a veces hay mucho movimiento por el clima, a veces mucho viento, mucha brisa y la nave se mueve mucho. Y bueno, y claro, acuérdate siempre de bajar el tren de aterrizaje, que a mí me pasa mucho que en veces se me olvida, tío, y no puedo aterrizar bien. Como en este momento, como viste que no apenas saqué el tren de aterrizaje ya casi en el suelo, y bueno, entonces ahora tengo que maniobrar un poquito para poder aterrizar correctamente. Así que trata de que no te pase esto. En especial, de repente también en el planeta se antojó hacer mucho viento exactamente ahora cuando estoy maniobrando y que se me olvidó el tren de aterrizaje. Y bueno, mientras aterrizamos, les recuerdo que estás en Civilcraft Games y que Civilcraft Game es un universo extendido de juegos. Recuerde que el multiverso de Civilcraft Games se compone del verso persistente de Star Citizen, del verso de Elite Dangerous y de No Man's Sky. ¿Okay? Aquí vas a poder encontrar un montón de guías, tutoriales, gameplays, directos. En todos puedes aprender algo diferente. Así que puedes consumir todo nuestro contenido y estar no horas, días, semanas consumiendo nuestro contenido y aprendiendo sobre este juego, sobre la mecánica del juego, de los tres juegos, cuando se pone difícil, cuando se hace muy fácil. Ya tú sabes, así es esto. Bien, entonces vamos a salir y vamos a vender primero lo que tenemos dentro, ¿ok? Lo que tenemos dentro bueno, que tenemos dentro del eso traje en el backpack. Y bien, llegamos aquí a este lugar. Mira tú nomás qué cosa más mona. Este juego es una chulería, tío. Es una chulería. Bien, entonces vamos. Entramos a la primera parte, luego nos despresurizamos. Entramos a la segunda parte y ahora sí vamos a donde está la consola de compra y venta. Bien. Entonces aquí, una vez aquí, lo primero es venir ahí a Sell y luego vamos a escoger el backpack, ¿ok? Y ahí tenemos, como vemos, bien, como vemos en el backpack solamente tengo 52 piezas y nos van a dar casi 8000 por las 52 piezas nada más, ¿ok? La vendemos y de 91 pasamos a 99, casi, ajá, 99 mil. Y luego como vemos aquí me queda uno más dentro del traje. Y bueno, vamos a venderlo, me dan 152, ya que te dan 152 por cada unidad. Y lo bueno de la minería es que no tienes que pagar por nada, simplemente es recogerlo del recurso del planeta sin pagar nada y todo es ganancia. ¿Ok? Entonces como vemos tenemos casi los 100.000. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si volvemos aquí, vamos a Sell y vemos que no aparece el vehículo. ¿Sí? Si tuviéramos una nave llena, aquí nos diría que nos daba la opción de la nave. Pero como está dentro del vehículo terrestre, entonces no aparece. Para que pueda aparecer el vehículo terrestre en las opciones de venta, lo que tenemos que hacer es
sacar el vehículo, ¿ok?, de la nave y ponerlo en tierra. Una vez que esté en tierra, pues entonces el vehículo va a ser detectado por la consola. Bien, vamos a abrir la carga desde afuera. Recuerde de regalarme un like si le ha gustado el vídeo, que me imagino que sí, porque si has llegado hasta este punto es porque te ha encantado y estás aprendiendo o simplemente estás eh, disfrutando de la aventura. Entonces, bueno, vamos a llegar aquí. Recuerda de regalarme un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que pasa en el universo de Civilcraft Games con nuestro multiverso de juegos. Recuerda que Civilcraft Games es una mecánica de juegos espaciales. Bien, una vez en tierra, pues nada, salimos del Rocks. Ahí, listo. Y bueno, ahora sí, vámonos. Mira qué hermosa vista, tío. Mira qué cosa más linda, ¿eh? Vamos a entrar otra vez al storage de minería. Aquí. Sí, como una tiendita en el medio de la nada, donde podemos comprar y vender artículos. Si estás haciendo comercio, puedes llegar a uno de estos también a comprar artículos para venderlos en otros lugares. Bienvenidos aquí. Vamos otra vez a lo que es Sell. Damos aquí y vemos que ahora sí aparece el Rocks. Y en el Rocks tenemos 268 piezas. Y nos van a dar 26.000 billetitos. Ok. Ahí está, mira nomás. Agarramos el billete y ya tenemos 127.000. Por lo que en esta pequeña aventura sacamos, sin invertir nada, no más que el tiempo, 33.000 más o menos en un ratito. Y esta es simplemente una de las muchas formas que hay de ganarse la vida aquí en Star Citizen, sin meterte en líos, sin hacer cosas ilegales. Aunque de vez en cuando casi siempre es bueno hacer alguna que otra aventura, pero a mí yo prefiero siempre jugar así tranquilo, de forma legal. Y estas son mis opciones favoritas: hacer minería, hacer entregas o hacer comercio. ¿Ok? También hay otra forma más que más adelante vamos a ver también de hacer más billetitos sin meterte en líos. Así que bueno, como vemos aquí, 126.000. Y bueno, ahora sí, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado y haber llegado hasta este punto del video. Recuerda que estás en Civilcraft Game. Y bueno, vamos a ver este hermoso paisaje desde acá. Estoy buscando un punto para hacer una fotografía cojonuda para que sea parte de la miniatura del juego. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.